Bienvenidos a Negociando en Crisis. Adentrémonos al ojo de la tormenta. Prepárate, ajusta tu estrategia y mantén la cabeza fría, porque hoy aprendemos a ganar cuando el tablero está en tu contra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negociando en Crisis, el espacio donde hablamos sobre cómo nos comunicamos, especialmente en situaciones donde convencer, explicar o negociar se vuelve un poco más complicado. Porque claro, muchas veces creemos que para negociar bien necesitamos hablar complicado, usar palabras técnicas o discursos largos. Pero hoy vamos a descubrir que ocurre exactamente lo contrario. Las mejores negociaciones no siempre ganan por tener los argumentos más complejos, sino por tener las ideas más claras y concretas. Tienes toda la razón, mi querida Liz. Y para hablar de esto nos basaremos en el capítulo concreto del libro Ideas que Pegan, donde los autores explican por qué las personas entienden y recuerdan y aceptan mejor las ideas cuando pueden imaginarlas. Pero primero quiero hacerles una pregunta, chicos, y piénsenlo así. ¿Alguna vez alguien les explicó algo tan complicado que terminaron más confundidos que antes? Claro, a mí me pasa, por lo general, casi siempre. Y eso pasa muchísimo en reuniones, en exposiciones o incluso en negociaciones. La gente habla tan abstracto que ya no sabes lo que quieren decir en realidad. Y ahí aparece uno de los mayores problemas, de la comunicación, porque creer que nosotros entendemos algo que los demás no lo entienden. Por eso, chicos, en una negociación no basta con tener una buena propuesta, también es necesario que otras personas la comprendan de manera fácil. Muchas veces los acuerdos fracasan no porque sean malos acuerdos, sino porque están comunicados de una manera más abstracta, lo que impide su comprensión. Por eso, ¿ustedes creen que las personas recuerdan mejor las ideas concretas que las ideas abstractas? En negociación es importantísimo porque muchas veces usamos palabras súper generales como mejorar, optimizar, calidad o estrategia, y pueden sonar profesionales, pero no explican en sí exactamente lo que se quiere lograr. Entonces, ¿cómo podemos comunicar nuestras propuestas para que todas las personas las entiendan de la forma en que nosotros queremos comunicarlas? ¿Sabes que según el capítulo concreto de Ideas que Pegan, las personas entienden y recuerdan mejor las ideas cuando éstas se expresan de forma específica y observable? Por ejemplo, no es lo mismo negociar diciendo queremos mejorar el servicio que proponer reducir el tiempo de espera de los clientes de 20 a 10 minutos. La segunda propuesta es más concreta. Permite que todas las partes tengan la misma comprensión del objetivo y facilitan los acuerdos más efectivos durante una negociación. Exactamente, mi querida Liz. Y ahí es donde muchas veces las negociaciones empiezan a fallar. Cuando una propuesta se expresa de manera abstracta, cada persona la interpreta según su propia experiencia o sus propios intereses. Además, la expectativa completamente distinta de las personas explica las ideas específicas y reducen esa ambigüedad y permiten que todos compartan una misma visión del objetivo. En una negociación esto es fundamental porque facilita la comunicación, evita malentendidos y aumenta las posibilidades de llegar a acuerdos claros y satisfactorios para ambas partes. Qué interesante, Mateo. Y lo que pasa muchas veces en las negociaciones es que no fracasan por falta de argumentos o información, sino porque las personas no logran interpretar de manera precisa el comunicado y la información que nosotros estamos brindando. Exacto. Por eso, ¿qué ocurre cuando utilizamos conceptos demasiado generales durante una negociación? Y claro, las ideas abstractas por lo general suelen generar confusión, mientras que las ideas concretas alinean a las personas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entender por qué las ideas que mejor se recuerdan son las concretas y no las abstractas? Por eso se utilizan como ejemplo las fábulas de Esopo. Su enseñanza moral puede ser bastante compleja, porque hablaba de valores como la honestidad, la prudencia o la responsabilidad. Sin embargo, estas ideas se transmiten mediante historias sencillas, protagonizando especialmente los animales, lo que facilita que las personas comprendan y recuerden el mensaje. Correcto. Y ese ejemplo demuestra que las personas no suelen recordar conceptos abstractos, pero sí solo sin las imágenes y situaciones, que les da sentido. Lo mismo ocurre en una negociación, ¿sabes? Cuando presentamos nuestras propias ideas mediante claras situaciones,
Entonces ahí es como que se vuelve tangible. Entonces nosotros queremos comunicar y es más probable que recuerden nuestro mensaje. Entonces, chicos, esto demuestra que las personas no conectan con conceptos, sino conectan con situaciones reales. Y es así como conectamos una información con alguna experiencia previa para que de este modo sea más fácil recordarla. Exacto. Esto es Negociando en Crisis. Volvemos después de la pausa. En una negociación no solo importa lo que queremos comunicar, sino también la forma en que lo hacemos. Y muchas veces creemos que nuestra idea es clara, porque conocemos bien el tema. Sin embargo, la otra persona a la que se lo decimos, pues carece de esta información. Ahora, Lisette, ¿podrías explicarnos en qué consiste este concepto y por qué se puede dificultar en una negociación? Claro, Nico. La maldición del conocimiento ocurre cuando una persona sabe tanto sobre un tema que le resulta difícil imaginar cómo lo entiende. Entonces a alguien ese sentido tiene un diferente nivel de conocimiento. Como consecuencia se utiliza términos técnicos, explicaciones complejas o dar por sentadas ciertas ideas, que sin darse cuenta de lo que los demás no las pueden comprender. En una negociación esto puede generar problemas, porque en lugar de acercar posiciones y facilitar el diálogo, termina creando confusión y dificultad para ambas partes y genera un malentendido. Por eso los autores destacan la importancia de traducir las ideas complejas del mensaje, hacerlos más claros, concretos y fácil de comprender. Eso pasa mucho entre expertos, gerentes o empresas. Por ejemplo, un ingeniero puede hablar sobre procesos de optimización utilizando términos técnicos que son completamente normales para él, pero que resultan difíciles, ¿saben? Porque un gerente puede presentar una propuesta utilizando indicadores y conceptos empresariales que no todos los miembros del equipo le pueden comprender. En ambos casos la información puede ser correcta, pero si no se comunica de manera clara y concreta, es como más probable que la persona no comprenda y el mensaje o la interpretación de forma equivocada. Entonces sería como que nadie le comprende si no utiliza términos correctos. Es decir, que creen que todos entienden sus términos técnicos y empiezan a hablar de manera súper complicada. En vez de conversar, terminan alejando a las personas. Y cuando no sabes cuánto se entiende, tu audiencia puede llegar a creer que no es un lenguaje concreto. Entonces, una vez ya escuchado todo esto, ¿cuál sería la función principal o la función más importante del lenguaje concreto? Verás, porque lo concreto funciona como un idioma universal. Entonces, te voy a dar un ejemplo que en realidad es poco conocido, pero es fácil de entender. Necesitamos aumentar las ventas. Entonces, ¿qué quiere decir? Queremos incrementar las ventas un 15% durante los próximos 3 meses mediante promociones dirigidas a clientes frecuentes. Entonces, esto es como que quieres aumentar en cierto sentido este porcentaje y solo con esa pequeña frase ya está la idea. Es como cuando ya especificas el objetivo al que quieres alcanzar y de este modo el camino es más fácil para llegar a esto, ¿verdad? Exacto, es como que en un plum ya está la idea, pero la gente ya te entiende que tú quieres llegar a ese objetivo. Pero supongo que deberíamos tener en cuenta a las personas a las que nos dirigimos, porque si decimos solo queremos subir las ventas, para personas que no están en el ámbito del marketing o de la comunicación, no creo que se les sea fácil entender que hay detrás publicidad, hay detrás de todo Estrategias. eso. Estrategias. Entonces, también deberíamos tener en cuenta al público al que se lo decimos. En cierto sentido sí, pero lo más importante es, por ejemplo, hasta ahorita estamos en una mesa. Nosotros entendemos lo que estamos diciendo con términos medios complejos, pero si vamos directamente al público tiene que ser llamativo. O sea, algo que sea tan cortito que sea como que me atrajo. Y focalizar el punto de atención Exacto. a algo determinado. Exacto, entonces nosotros es como que estamos yendo a comprar una Coca-Cola y sabemos que ahí hay un cromo del mundial. Entonces yo la compro, pero sé que dentro de esa Coca-Cola hay un cromito. Entonces yo necesito ese cromo, pero el producto no me interesa, sino me interesa lo que hay dentro. Entonces esa es una estrategia como que llamativa y aumenta las ventas en ciertos puntos, pero eso es una estrategia.
más que todo. Entonces, chicos, en una negociación, la claridad no solo ayuda a transmitir información, sino también genera confianza y reduce la cantidad de malos entendidos que se pueden desplegar basada en la información que estamos dando. Exactamente, Kendra. Pero aquí entra algo muy escalofriante, la maldición del conocimiento. Nos recuerda que comunicar no consiste en demostrar cuánto sabemos, sino en lograr que los demás comprendan lo que queremos transmitir. Eso es muy importante. Mientras más simple, concreta y accesible sea nuestra comunicación, mayores serán las posibilidades de alcanzar acuerdos y construir entendimiento mutuo entre todos los que nos rodean. Es como en el periodismo. Tu lenguaje debe ser claro, sencillo Conciso. y conciso. Entonces, las personas a las que vas dirigido, pues, obviamente van a entender ese conocimiento tan complejo detrás y pues con palabras tan sencillas va a ser fácil de comprender. Ahora que hemos visto cómo la claridad en la comunicación influye en una negociación, pasemos al siguiente tema, donde conoceremos otra estrategia que nos ayudará a hacer que nuestras ideas sean más efectivas y memorables. Ahora vamos con otra idea importante que propone el libro, que es la teoría del velcro. Cuando hablamos del velcro, se refiere a esas tiras que encontramos en los zapatos cuando éramos niñitos y nos poníamos. De las que se pegan. De los que se pegan. Eso, o en las cartucheras también estaban estas. Mientras más ganchitos tiene, pues más fuerte es el enlace. Exacto. Es como que nuestra memoria funciona. Entonces, como tú dices, esos ganchitos, es como que... Y me regreso cuando era niño. Claro. Entonces, las ideas abstractas tienen pocos ganchitos, como dijo el Nico, para quedarse en nuestra mente, pero las ideas concretas se pegan mejor porque tienen imágenes, emociones o ejemplos que podemos imaginar muy fácil. Es verdad, porque cuando las ideas tienen más puntos de unión es más fácil para nosotros recordarlas. Exacto. Y esto es muy importante en una negociación. Si quieres convencer a alguien, no basta con dar datos. Es importante que las personas recuerden lo que estás diciendo. De nada sirve tener una propuesta buena si al día siguiente nadie se va a acordar de ella. Exacto, debemos hacer que nuestras ideas sean más concretas. Cuando una persona puede imaginar algo o relacionarlo con una experiencia propia, es mucho más probable que lo recordemos. Eso está muy bien, pero yo tengo un ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Quieren escucharlo? Cuéntanos. Necesitamos mejorar la biblioteca de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen preparar un examen final y no encontrar ni un solo libro actualizado para estudiar. Uy, qué complicado. La segunda idea permite que las personas visualicen el problema. Y eso sería como que nosotros, en cierto sentido, queremos la mejor biblioteca del mundo, pero no tenemos la capacidad ni el interés de adquirir esos conocimientos e ir siquiera 5 minutitos a la biblioteca. Entonces, por ese lado le conecto yo. Y justamente ahí se conecta con lo que acabamos de explicarles. La primera fase es muy general, mientras que la segunda crea una imagen mental. Esta imagen funciona como un gancho que ayuda a que el mensaje se quede en la memoria de cada uno de nosotros. Y cuando las personas pueden imaginar una situación concreta, conectan más rápido con el mensaje. Por eso, las ideas concretas tienen mucho más pegue que las ideas generales. Sí, pero yo creo que esto pasa mucho más entre estudiantes, ¿sabes? Si un compañero nos dice que tiene dificultades económicas, ¿qué hacemos? Pobrecito. Pero no, en cierto sentido eso está mal. Es como que a veces no tiene dinero ni para imprimir un trabajo o para el pasaje. La situación se vuelve más real y difícil de olvidar. Entonces nosotros nos recordamos de ese compañerito que no tenía ni siquiera para un pasaje. Totalmente, los detalles hacen que una idea deje de ser un concepto abstracto y se convierte en algo cercano. Y cuando algo nos parece cercano, prestamos más atención y lo recordamos mejor. Entonces, en otras palabras, si queremos que una propuesta tenga impacto, debemos convertirla en algo que la gente pueda ver, imaginar o relacionar con la experiencia propia. Además, esta idea no solo sirve para negociar, también es útil para exponer en clase, como lo que nos pasa seguido, presentar proyectos o incluso hablar con amigos. Se nos puede complicar, pero hablamos de manera clara y concreta. Si una idea es más posible, tiene a quedarse en la mente de las personas.
Si yo digo algo claro y conciso, yo sé que mis amigos y mis compañeros Van a recordarlo. Claro. Exacto. Y sabes que nosotros coincidimos con los autores, porque recordamos más fácilmente una historia, una experiencia o una imagen que una lista de datos o cifras. Las emociones y los ejemplos hacen que la información tenga más significado. Claro, porque tú te acuerdas de la historia o la anécdota que te cuenta tu amiga en el descanso entre clases, pero por ejemplo no te acuerdas Toda la teoría que de la teoría comunicacional que viste ese rato. Porque obviamente pues la anécdota te la puedes imaginar, en cambio La la teoría la teoría ¿Cómo? es más abstracta, es que la obvio. teoría es como que en cierto sentido, estás en clases y escuchas que tu amiga te dice, oye, ¿supiste lo del Nico? Y tú dices, Claro, uy, sí me acuerdo, obviamente. Entonces es como que tú te recuerdas y dices la teoría, el chisme, y mejor el chisme. Sí, 1000 veces. claro. Y esa es una de las grandes enseñanzas de este capítulo. Las ideas que se pueden visualizar son las que más fácilmente permanecen en la memoria de las personas. Ahora hablaremos de otra idea importante, y es que cuando una persona recuerda más fácil la información es cuando lo vive directamente, es decir, cuando tiene una experiencia cercana y puede asociar ese recuerdo a la información que está percibiendo. Y para esto, nuestros invitados nos traen uno de los casos más conocidos. Así es, se trata del caso de Jane Elliot, una profesora estadounidense que realizó un experimento educativo después del asesinato de Luther King en 1968. Eso sí, explotó la cabeza de la señorita Elliot, la verdad. Quería que sus estudiantes comprendieran qué significa sufrir discriminación. Sin embargo, se dio cuenta de que explicar conceptos como racismo, desigualdad o exclusión únicamente con teoría no sería suficiente para que los niños entendieran realmente el problema. La muerte de Martin Luther King fue un caos en el mundo de la blanquitud, que la verdad la gente trató de que ya no pasara otra vez. Entonces, decidió convertir esta idea en una experiencia. Dividió a sus estudiantes en 2 grupos, según el color de sus ojos, azules y marrones, y durante una parte de la actividad les dijo que uno de los grupos era superior al otro. Y comenzó a darles un cierto tipo de privilegios, ¿no? Sí, los estudiantes considerados superiores, como los populares, o sea, como en todos los colegios, ¿no? Claro. Teníamos los grupos de los que eran los más populares y los que eran los menos populares. Pero ella quería que todos participaran más. Recibían elogios y tenían ciertas ventajas. En cambio, los del otro grupo, o sea, los de mi grupo, eran tratados con menos consideración y enfrentaban reacciones dentro del aula. O sea que se hizo un caos total. Y lo más sorprendente fue que el comportamiento de los niños cambió rápidamente. Claro. Quienes recibían privilegios comenzaron a sentirse superiores, mientras que quienes eran discriminados sentían inseguridad, frustración y tenían menos participación. Es decir, los estudiantes no solo escucharon una explicación sobre la discriminación, la experimentaron netamente y lo tomaron personal. Y esa experiencia les permitió comprender el problema de una manera mucho más profunda. Y fue como que un boom en esta aula. Y Elliot profundiza que todos deberíamos ser iguales. O sea, ella quería eso. Entonces todos los niños, al ver que tanto los niños superiores y los niños inferiores no compaginaban, se hizo totalmente una revuelta. Y los niños que no tenían mucha atención se hicieron como rebeldes y comenzaron a hacer maldades a los otros niños superiores. Claro, y aquí es como cuando ya vives eso en carne propia, como dicen, es más fácil tú asimilar el concepto y asimilar la información que estás recibiendo. Exacto, sí, porque los niños netamente lo que fue es como que la maestra inconscientemente les metió eso de la discriminación. Uh-huh. Entonces lo de Martin Luther King fue ese como una explosión de una bombita para que todas las personas desde la niñez concienticen que somos negros y blancos. Y después de esta reflexión y de tantos ejemplos que hemos compartido con ustedes, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más enseñanzas en Negociando en Crisis. Inicio de espacio publicitario.
Radio Faxo es una radio estudiantil universitaria dedicada a informar, entretener, educar, siempre vinculada a los temas más relevantes sociales, culturales y académicos. Somos una radio de voces diversas, un espacio donde las ideas fluyen, la creatividad sale a la luz y donde se construyen contenidos con responsabilidad social. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta en Negociando en Crisis. Ahora vamos a hablar de cómo las ideas concretas ayudan a mejorar la coordinación entre las personas cuando trabajan en equipo. Puede parecer algo simple, pero muchas veces los problemas dentro de un grupo no parecen por falta de capacidad, sino porque cada integrante entiende la meta de una manera diferente. Y aquí surge algo importante. ¿Qué pasa cuando un equipo tiene un objetivo poco claro? Pues generalmente ocurre que cada persona interpreta la meta según su propio criterio. Como resultado, algunos avanzan en una dirección distinta, otros pues terminan teniendo errores y otros tienen retrasos o conflictos. En cierto sentido, las metas concretas son fundamentales. Todos nos planteamos metas. Exactamente qué debemos lograr es mucho más fácil coordinar esfuerzos y temas con decisiones, pero es más difícil hacerlo, ponerlo en práctica. ¿Y el libro presenta algún caso que realmente demuestre esto? Sabes que sí, uno de los ejemplos más conocidos es el de Boeing, una de las empresas fabricantes de aviones más grandes del mundo. Sus aerolíneas son utilizadas por muchas otras aerolíneas que trabajan con diferentes países para transportar pasajeros y carga. Qué buen ejemplo, súper buen ejemplo. La verdad es que Boeing necesita desarrollar un nuevo avión. Entonces, la empresa se puede plantear una meta muy general, como queremos construir un avión. Entonces, no, pues tiene que ser un objetivo que sea demasiado ambiguo para que cada ingeniero pueda entender esta información. O sea, si yo me planteo hacerme un avión, tengo que hacer un plan antes y enviarlo y ponerlo a hacer el avión para que no se caiga. Entonces decidieron establecer una meta mucho más concreta: construir un avión bimotor capaz de volar sin escalas entre las ciudades de Denver y Honolulu. Sí, la verdad es que este experimento sí funcionó porque Denver y Honolulu están bastante lejos y lo que querían era cortar viajes y aumentar el precio. Y eso es ganancia. Los ingenieros diseñaron y de la mano con los técnicos podían tomar decisiones pensadas en ese objetivo específico, que era llegar desde Denver hasta Honolulu en el menor tiempo posible. Claro, es decir, la meta funcionaba como una guía común para todo el equipo. Exacto. Exactamente. Cuando el objetivo es concreto, disminuye las confusiones, porque todos trabajan en una misma referencia. Chicos, yo creo que también esto pasa en la universidad. No es lo mismo decir, hagan una exposición, así, que decir, realicen una exposición de 10 minutos, donde existan varias fuentes académicas que sustenten la información y que presenten ideas claras. La segunda idea es mucho más precisa y más fácil de entender para nosotros como estudiantes, obviamente. Tienes toda la razón, Kendrita. Un proyecto, si alguien dice, tenemos que mejorar el trabajo, cada integrante como que se desespera por mejorar ese trabajo. Pero en cierto sentido, si se establece que hay que corregir la introducción, actualizar las fuentes y mejorar las conclusiones, el equipo puede organizarse mucho mejor. Entonces yo al Nico le mando la introducción, a ti te mando las características y a ella las conclusiones. Entonces hacemos un equipo y sacamos un producto chévere. Entonces las ideas concretas no solo ayudan a comunicar, sino también a coordinar a las personas y evitar conflictos innecesarios. Me parece una enseñanza muy útil para cualquier espacio donde se trabaje en grupo, ya sea una empresa o una organización, o como dijiste tú, aquí, en la universidad. Sin duda, Nico, y mientras más clara y específica sea una meta, es mucho más fácil llegar a esta y que todos vayamos en una misma dirección. Ahora, para complementar la información que hemos hablado el día de hoy, vamos con nuestra compañera Vanessa Picoasi, que se encuentra en exteriores. Vanessa, te escuchamos. Todos hemos escuchado mensajes, consejos y también explicaciones que se nos han quedado por mucho tiempo, mientras que otras se nos han olvidado en el instante.
Pero, ¿qué hace que una idea se quede en nuestra mente? El podcast del día de hoy sobre el libro Ideas que pegan de Chip Kerr nos explica sobre que las personas recuerdan mensajes que son específicos, concretos, que son claros y también fáciles de imaginar. Para comprobarlo, hemos preguntado a varios estudiantes de la Universidad Central sobre qué tipo de mensajes recuerdan. Hoy día nos encontramos con un estudiante de economía. Piensa en algún consejo que te hayan dado y que hasta el día de hoy lo recuerdas. O sea, mis padres me mencionaron en algún momento cuando estaba en la escuela que nunca un diploma hacía la persona, sino que siempre tengo que esforzarme por todo lo que quiero y además que no importa de que no seas siempre el primero, pero que trate de dar lo mejor de mí. ¿Y lo recuerdas por qué? Porque gracias a eso me ha ayudado a alcanzar varias cosas, como estar ahorita en la carrera que quiero y con todas las, ¿qué puedo decir? Con todas las expectativas y experiencias que he tenido a lo largo del camino. ¿Tú crees que este mensaje es corto y concreto para que tú hayas entendido? Sí. Ya, muchas gracias. Hoy día nos encontramos con un estudiante de economía. Ya, piensa en alguna clase, capacitación o una charla que hayas realmente entendido bien. ¿Qué hizo el expositor o el profesor para que el tema fuera fácil de comprender? Bueno, en los primeros semestres recibíamos una materia que se llamaba Historia del Pensamiento Económico. Bueno, resulta que a mí me llama bastante la atención estos temas que tienen que ver con la antigüedad. Hablábamos de las escuelas económicas y este profe, para hacer más didáctica la clase, es como que charlaba con nosotros, nos hacía preguntas, las opiniones, y eso hacía didáctica la clase y el tema era mejor comprensible, más comprensible. Y tal vez ha habido algún profesor que haya relacionado el tema con algo que haya pasado, con actividades cotidianas, para que así entiendan un poquito mejor o también lo relacionen y así tengan un poquito más de conexión. Justamente, como yo estudio economía, tiene que ver mucho con lo que está pasando en el país. Tenemos esta materia de política económica, relaciones internacionales, que justamente pone, por ejemplo, este tema que está pasando en Medio Oriente. Nosotros lo relacionamos y cuánto puede impactar esto en el Ecuador. Lo interesante de esas respuestas es que la mayoría de personas recuerdan ejemplos concretos y situaciones de la vida real más que conceptos generales. Según Kerr, esto funciona porque nuestro cerebro puede imaginar y puede relacionarlo con experiencias de nuestra vida diaria. Por ejemplo, no es lo mismo decir cuida tu salud a decir camina 30 minutos para cuidar tu salud. El segundo mensaje es más específico y por lo tanto es más memorable. Hoy les dejo con un consejo muy importante. Si queremos que nuestras ideas sean recordadas, debemos hacerlas claras, específicas y cercanas a la realidad de las personas. Pongan la prueba. Volvemos a estudios. Agradecemos a Vanessa por la información que nos ha traído el día de hoy. Y así hemos llegado al final de este episodio de Negociando en Crisis. A lo largo de este capítulo hemos visto una idea fundamental. Las negociaciones son más efectivas cuando no dependen de ideas abstractas, sino que presentan ideas concretas y argumentos que respalden la información que nosotros queremos expresar. Así es, y también aprendimos que las ideas concretas facilitan la coordinación de equipos, fortalecen la comprensión de los problemas y permiten que una propuesta genere un impacto mucho mayor que una simple explicación. Antes de despedirnos, nos gustaría pedirles a nuestros invitados un último consejo para quienes desean mejorar sus habilidades en la negociación. Bueno, muchísimas gracias Nico y Kendra por este espacio. La verdad es que mi consejo que siempre intentemos ponernos en los zapatos del otro. Es muy importante. Muchas veces creemos que negociar consiste en hablar bien, cuando en realidad consiste en lograr que nuestros mensajes sean comprendidos. Y no olviden que siempre es bueno escuchar antes de hablar. Bueno chicos, muchas gracias por la apertura. Ha sido un gusto estar con ustedes y yo puedo añadir que no debemos limitarnos a presentar datos o información. Es importante conectar las ideas con experiencias, situaciones reales y ejemplos concretos. Cuando las personas pueden visualizar una propuesta y entender cómo los afecta, la comunicación se vuelve mucho más efectiva y la negociación es mucho más exitosa. Y bueno, ha sido un capítulo muy interesante. Agradecemos la participación de Liz y Mateo por haber compartido todo su conocimiento acerca del texto Las ideas que pegan. Y gracias a todos los que nos ven. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este capítulo si creen que va a ser útil la información para otra persona y los esperamos en el siguiente episodio.
Esto es Negociando en Crisis. Esto fue Negociando en Crisis. No te quedes con la teoría, ve allá afuera y ponle práctica. Si este episodio te dio la claridad que necesitabas, compártelo con ese socio, socia, amigo o amiga. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendiste hoy, qué fue lo más interesante y dónde lo pondrías en práctica. Nos vemos en un próximo episodio. Por eso hoy hemos venido a hablar de cómo las ideas concretas pueden cambiar completamente una negociación. Por favor, esto tiene que ver los bloopers. De una vez. ¿Otra vez? Las ideas abstractas generan confusión. Confusión. Confuso. Sable. No sé. Ingeniero Sable. Tengo hambre. ¿Otra vez? Sí. No, nadie. Estamos quietos. Se fundió. Experiencias, situaciones reales y ejemplos concretos. Aquí te faltó. De no limitarnos. Tienen que limitarse. Ay, Dios, perdón. De no limitarnos. Qué información tan interesante, chicos. Agradecemos la información que nos... Liz, ya, sí. Sí, Liz. Ya. Sí. Todos. Pero no digo eso de que sigan... Síganos en esto, sí. Dale tú, Nico, entonces. ¿Ya empiezo yo, solo yo? Sí, hoy empiezo desde mí. Desde yo. Desde yo. Sí, si no le... Sí, Nico, sí, no. Está bien. Hijo de pucho. 1 hora de edición. Gracias. Te amamos, Lucía Palis. 1 hora de edición.